Hoy te traemos todos los detalles de esta cámara H8 Pro de Esbis. ¿Vale la pena esta PTZ para cuidar tu casa? Pues quédate en el video para descubrirlo. Es una cámara bastante estética en color blanco. Si la vas a poner en exteriores, ten en cuenta también este color blanco, que puede ser un poquito sucio y que es muy probable que se llegue a manchar. Pero en sí tiene un diseño agradable, está en forma de bolita. También se agradece que ya incluye este soporte, que es para montaje en pared o en un tubo y con sus cinchos. Estas dos aberturas son para ponerle cinchos. En los materiales prácticamente, o más bien todo, es plástico, pero sin embargo se siente una buena construcción, no se siente como que sea una mala construcción. Al contrario, se sienten plásticos rígidos, pero de buena calidad. No se siente como que se vaya a romper de forma fácil. Inclusive hasta el soporte sí se siente duro, se siente bien fabricado y no creo que tengas ningún tipo de problema para montarla y realmente el montaje es muy muy sencilla. Y según la ficha técnica tiene un peso de 592 gramos. Una de las cosas que critiqué desde un principio fue de que no es PoE, por lo tanto sí o sí se necesita alimentar por este conector. Sería mucho más fácil si solamente se pudiera alimentar por el mismo cable en donde le das internet, pero lamentablemente en esta cámara no se puede. Al hacer esto, la propia marca ya te incluye el eliminador para esta cámara, y es un eliminador de 12 volts y 1 ampere, y según el fabricante su consumo máximo debe de ser de 6 watts. Tiene un audio de 2 vías, lo que significa que puedes escuchar y hablar. Cuenta con estos dos LEDs que te van a iluminar para que la imagen sea color, pero también cuenta con estos dos de abajo que son los LEDs infrarrojos que te van a dar una imagen en blanco y negro. Sobre todo los LEDs de iluminación son para imágenes en corta distancia y los LEDs en blanco y negro, que serían los infrarrojos, son para si quieres ver algo un poquito más lejos. En el apartado del audio les voy a dejar un clip a ver si pueden distinguir cómo es de que se escucha. Esta es una prueba de cómo se escucha. A mí en lo personal se me hizo que se escucha de manera clara y fuerte. Tal vez no tiene una calidad excelente, pero para el precio de la cámara y el tipo de cámara es un muy buen audio. Lo importante de una cámara es de que se vea bien, y con una resolución de 2880 por 1620 me parece una calidad adecuada. Van a ver algunos videos que yo tomé con las diferentes calidades que te deja esta cámara. En la calidad Quad HD se me hizo una calidad muy correcta y se ve bien. Ahora vamos con el apartado del zoom. Aunque no lo dice en su ficha técnica, la realidad es de que es un zoom digital, no un zoom óptico. ¿Cuál es la diferencia? Que un zoom óptico te va a dar mucha más calidad al momento de hacer zoom. Un zoom digital realmente por software hace el zoom. Ahora, esto no significa que sea un mal zoom. Al contrario, se me hace un zoom muy correcto a pesar de ser digital y se ve con bastante calidad, la verdad. Ahora, el seguimiento de personas. Se me hace que lo hace muy correcto, de forma bastante rápida, a diferencia de otras cámaras, más o menos del precio, que son mucho más trabadas. Sin embargo, sí tiene algunas fallas, ya sobre todo viendo los videos, tiene algunas fallas en reconocer dónde está el rostro. También otra de las cosas es de que si tiene una contraluz, le va a costar trabajo acomodarse de forma correcta a la iluminación de la escena. Pero fuera de eso, la verdad es de que maneja bien las situaciones, no tiene ningún problema para darte una buena imagen. Tanto imagen como interior como exterior. De hecho, creo que le cuesta un poquito más de trabajo las imágenes interiores que las exteriores. Y ya hablando de la aplicación, como pueden ver, es muy sencilla y eso se agradece, sobre todo por el tipo de público al que va dirigido esta cámara. Y es que tiene distintas detecciones, lo que le llaman la inteligencia artificial, detección de contorno de humano, detección de vehículos, reconocimiento de gestos, detección de campo de imagen. La detección de humano, pues, es básicamente que detecta si hay una persona que está ingresando. El reconocimiento de gestos es para utilizar tu cámara como si fuera un timbre, de tal forma que la persona puede saludarle a la cámara y en ese momento te va a llegar una notificación a ti como si fuera una llamada, de tal forma que tú vas a poder hablar por el altavoz y escuchar lo que dice por el micrófono. Ahora, en este sentido de detección de gestos, no tiene la detección más rápida que yo he podido notar. Sí tiene que estar ahí la persona un ratito saludando a la cámara, pero sin embargo, pues la verdad es de que sí funciona de manera correcta. Yo no lo recomendaría como timbre, pero sin embargo ahí está la función y saber que funciona.
La detección de vehículos también. No es una detección de vehículos tan precisa como lo es en otras cámaras, pero también recordar que esas detecciones de vehículos en otras cámaras es por un precio superior. Y como pueden ver en los ajustes, básicamente se hace todo lo que se le pueda hacer a la cámara. No existen realmente tantos submenús como en otras cámaras, como las Hikvision, por ejemplo, que tienen una cantidad extrema de submenús que a lo mejor puede ser un poquito confuso. Aquí no, aquí son muy poquitas opciones, pero vuelvo a repetir, esto es perfecto para el público exacto que va dirigida esta cámara, que es un público más de domicilios. También cabe aclarar que puede generar una alarma audible. Y esta alarma también la puedes personalizar, o inclusive cuando en el momento que detecte a una persona, puedes personalizar un audio específico que quieras que diga. También es personalizable el tipo de luz, si es de que quieres una imagen a color o una imagen en blanco y negro, o tener una selección inteligente, que la cámara va a decidir cuándo ocupar los LED de luz para ver una cámara a color, pero si es algo un poquito más alejado, va a ocupar los LED de infrarrojo, que es para un poquito distancias un poquito más largas. Para que haga el seguimiento de las personas tienes que ajustar en ajustes de PTZ y ahí vas a encontrar el seguimiento inteligente, que es con el que vas a activar el seguimiento de personas, carros y todo eso. También ahí mismo puedes cambiar de red Wi-Fi, esa es otra de las cosas. Esta cámara, si bien no tiene PoE, sí tiene Wi-Fi. Ahora, ¿esto justifica que no tenga PoE? Pues la verdad es de que sí y no. Por un lado es una conexión sin cables, el Wi-Fi, que te va a permitir no necesitar de switches o inyectores PoE o switches PoE para poderle suministrar energía y datos. Pero también, de todas formas, necesitas enviarle un cable de alimentación eléctrica. Entonces, en ese sentido, no es 100% inalámbrica. Por eso es que desde mi punto de vista creo que es un poquito mejor el PoE, pero en esta ocasión no lo tiene. Y como pueden ver, cuando abren la cámara realmente tienes todas las funciones posibles de esa cámara y es muy fácil de manejarla. Como se los digo, sobre todo para el público que está dirigida esta cámara, es perfecto el menú que tienen, ya que es muy sencillo, cosa que no puede presumir sus hermanos como Hiklook o Hikvision. Otra de las ventajas de esta cámara es de que no necesitas un NVR para guardar las grabaciones de la cámara. Puedes ocupar un SD de poco más de 500 GB para guardar esas grabaciones, lo cual es más que suficiente para una sola cámara. Y si no, también Sviz cuenta con su plataforma de guardado en la nube, que claro, esta sí tiene un costo y es un costo mensual. Ahora vamos con lo bueno de esta cámara. Básicamente para todo lo que está hecha esta cámara lo hace de manera correcta, aunque sobre todo en las inteligencias que traen no son tan avanzadas y sí llegan a tener ciertos errores al momento de detectar un humano, un carro o cosas así, me parece que por el precio y el tipo de cámara que es, trabajan muy bien. Realmente no vas a tener alguna queja. Recordemos que esta cámara va dirigida para hogares y en ese sentido cumple con lo que promete. Otro de los puntos positivos es de que tiene una mejor plataforma mucho más amigable que sus hermanos Hiklook y Hikvision. Ahora, ¿qué es lo malo o los puntos a mejorar? Uno de los primeros puntos a mejorar es de que la cámara tenga PoE, ya que ya no resulta tan complicado de que tengas en casa un switch PoE, ya que existen varias marcas que manejan switches PoE a precios muy accesibles. El siguiente punto a mejorar es de que por ningún lado vi de que fuera compatible con OnBeef, por lo que puede llegar a limitarte a solo ocupar la aplicación de SBIF. Vuelvo a repetirlo, realmente ese apartado del OnBeef no es tan necesario, ya que la cámara está destinada a solamente ocuparse con la aplicación. Pero sería bueno que incluyeran OnBeef en esta cámara para que si ya tienes un grabador o si después compras un grabador, la puedas incluir en tus cámaras en el NVR. Y como último punto, que no es negativo, pero sí me resultó extraño, fue de que la cámara por enfrente te dice que es la H8 Pro, pero si tú te vas al modelo, te dice de que es la CSH8 3K. Valdría la pena que desde la caja te digan cuál es el modelo realmente para que tú la puedas buscar. Ahora, como conclusión, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. Es una cámara que en lo general cumple con todas sus especificaciones. Y claro, tiene cosas a mejorar, sin embargo, me parece correcto en todo lo que ejecuta. Pero eso sí, se debe de entender para qué público está dirigido esta cámara, que es para un público residencial en donde solamente necesitas una, máximo dos cámaras de este tipo, ya que tener muchas cámaras Wi-Fi puede llegar a afectar tu experiencia Wi-Fi dentro de tu casa con tus dispositivos como las computadoras, los celulares. Pero si lo que tú buscas es una cámara más especializada, más bien te recomendaría acercarte a sus hermanos más grandes, como lo es Hikvision o Hiklook. Aunque en donde vas a encontrar toda la tecnología va a ser en Hikvision.
en donde es la empresa grande de Higlook y de SBIS. Entonces, si estás buscando una cámara para tu hogar que sea PTZ, que haga seguimiento a personas o a autos, esta podría ser una muy buena opción. Como último, nos ayudaría mucho si te suscribes, le das me gusta y comentas. También te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales y te agradezco por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.